hermanos que nos van a ver a través de las redes sociales. En esta ocasión, Dios nos ha permitido reunirnos una vez más para tratar el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preguntas que mis hermanos van a hacer, ¿verdad?, en esta mañana, y van a ser contestadas por nuestro hermano, pastor y maestro Florentino Melgar. Y él continúa con nosotros. Dios pueda bendecirle grande y poderosamente a cada uno de ustedes, los presentes y los que van a mirar este video. Quiero decir que el tema, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es un tema tan importante para la iglesia que lastimosamente, ¿verdad?, la teología lo ha torcido. Y quiero decirle a los maestros de teología que no estoy en contra de ustedes, porque ustedes son, ¿verdad?, personas igual que yo que necesitamos la salvación de nuestra alma. Pero sí estoy en contra de la ciencia llamada teología, porque conozco el proceder de ello, cuál es el origen, que es el Vaticano, y nada de verdad ha traído al pueblo de Dios. Vamos a continuar con la primera pregunta. Hermano pastor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿será antes o después de la gran tribulación? La segunda venida del Señor es después de la gran tribulación, ¿verdad? Si nosotros notamos en Mateo 24, encontramos señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las señales, ¿verdad?, es la gran tribulación. Esa es prácticamente la señal más auténtica o más segura para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Casi todas las señales ya se han llevado a cabo, ¿verdad?, pero menos eso. Entonces la gran tribulación está entre las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por eso es antes, y la venida del Señor Jesucristo es después. Damos paso a la siguiente pregunta. Hermano pastor, ¿la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es antes o después del anticristo? Jesucristo vendrá después del anticristo, ¿verdad? Hay una razón tan grande para poder decir esto. El reinado del anticristo será en los días de este mundo, y la venida de nuestro Señor Jesucristo será en el día grande de Jehová, el día conocido como el día del Señor. La siguiente pregunta. En la segunda venida de Jesucristo, ¿Él viene secretamente? De ninguna manera. Encontramos Mateo 24, 29, que dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ¿verdad?, las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán, dice el versículo 30, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces no es secretamente. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad?, dice que Él mismo, ¿verdad?, aparecerá en los cielos, con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿verdad?, y descenderá a levantar su iglesia. Entonces no es secretamente. No hay venida secretamente del Señor Jesucristo a este mundo. ¿Cuándo será el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo dijo en Mateo 24:36, dijo que del día y la hora nadie lo sabía, ni aun los ángeles, dijo, del cielo, solamente mi Padre. Ok, muchos se han detenido allí y hasta allí llegan y por eso no entienden, ¿verdad?, de que hay un día que Dios estableció para juzgar el mundo. Entonces encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis un rollo en la mano de Dios y que nadie era digno de poder tomar el rollo y desatar sus sellos.
En ese rollo está el plan de creación de nuestro Señor y está también revelado el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Cuando Él fue digno y tomó el libro, entonces esa revelación se la dio Dios a Cristo. Y lo confirmo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan fue el varón escogido, ¿verdad?, por Dios para manifestar las visiones del día de Jehová. Y quiero recalcar lo que dice, ¿verdad?, Apocalipsis 1:10. ¿Verdad? 1:10 dice estas palabras: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Verdad? Esa es una palabra clave. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día de Jehová, en el día grande de la ira de Dios. Y Juan pudo mirar en las visiones que le fueron presentados, ¿verdad?, todos los acontecimientos del día, en el día del Señor. Ok, y por eso encontramos donde él habla de la séptima trompeta, ¿verdad?, donde resucitarán los santos, donde resucitarán los profetas. Entonces, él viene en ese día, en el día de Jehová. En ese día viene nuestro Señor Jesucristo, y el escritor de los Hebreos, que yo puedo afirmar que es Pablo, relata en el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, mucho más, dice, cuando sabéis que aquel día está cerca. Entonces está refiriendo al día del Señor. Encontramos otro versículo también donde dice, ¿verdad?, que el que comenzó nuestra obra la perfeccionará hasta en el día del Señor. Se está refiriendo el día de Jehová, ¿verdad? La siguiente pregunta. Maestro, mi siguiente pregunta es: ¿Jesucristo vendrá como ladrón en la noche en su segunda venida? De ninguna manera, ¿verdad? Encontramos, ¿no?, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 estas palabras que dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta cita ha sido mal explicada, ¿verdad?, por los maestros de teología, y dicen que Jesús viene como ladrón, pero aquí Pablo está dándonos a conocer que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero para los que estén dormidos, para el mundo, pero para el cristiano, el día del Señor no vendrá como ladrón en la noche, mucho menos Jesucristo. ¿Verdad? La venida de Jesucristo, hay presencia visible de Él. Ok, encontramos otro versículo en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Encontramos del versículo 10 en adelante unas palabras muy especiales. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aclaro, el día del Señor, no la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces aquí el apóstol Pedro nos está dando a entender que es el día del Señor el que vendrá como ladrón en la noche, no Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? Entonces damos paso a la siguiente pregunta. Hermano pastor, ¿Jesucristo vendrá físicamente en su segunda venida? Perfectamente sí. Físicamente vendrá según las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:30. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Verdad? La palabra base aquí, y verán, ¿verdad? Algo que ese espíritu no se puede ver. Entonces eso nos da a entender de que Él viene físicamente en su segunda venida. También lo confirmaron los ángeles en Hechos capítulo 1 versículo 10, cuando los apóstoles están con sus ojos puestos hacia el cielo, mirando cómo Jesús ascendía al cielo. Y los ángeles le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús les dijo: así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá nuevamente. Entonces encontramos esas dos porciones, ¿verdad? Hay muchas más que podríamos emplear, pero bastaría con eso para entender y saber que Jesucristo viene físicamente en su segunda venida. Pastor, ¿cómo será glorificado Jesucristo en su segunda venida? Amén. Encontramos, hermana, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 10, que dice estas palabras: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Verdad? Él será glorificado, saber que un día vino a este mundo, ¿verdad? Y predicó el evangelio para la salvación a todas las almas a nivel mundial. Será glorificado resucitándole de entre los muertos, ¿verdad? Los que ya estén en el polvo de la tierra. Será glorificado transformando, si es que están vivos, ¿verdad? Transformando su cuerpo carnal en un cuerpo celestial. Entonces para él será glorificado saber que la palabra no fue en vano predicada, sino que hubieron quienes, ¿verdad? Como nosotros, sin haber visto, hemos creído en el Señor Jesucristo y sabemos que Él un día vendrá y será glorificado también, transformando nuestras vidas y llevándolos a la presencia de Dios. Para Él será una honra llevar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, a la presencia del Dios de los cielos. La siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús comparó con el relámpago su segunda venida? Yo pienso que es la mejor comparación que Él pudo dar, ¿verdad? No hay nada más extenso que un relámpago que nace en el oriente y alumbra hasta el occidente. ¿Por qué razón? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo será a nivel mundial. Encontramos una lectura en Mateo 24:27. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice así: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé, todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Entonces, ¿verdad? Ese será un evento tan grande, los cielos que estarán oscuros,
se oscurecerán los cielos y serán iluminados con la gloria de Él cuando los cielos se abran, cuando Él venga con sus santos ángeles en gloria. Entonces todo ojo le verá, como dice su palabra. Amén. Pastor, la apostasía y el hombre de pecado tienen que manifestarse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La apostasía, ¿verdad?, ya está dentro de la iglesia. Lo que pasa es que muchos no lo han visualizado. El comentarista de esta Biblia de estudio, Vida Plena, recibió también esa verdad que yo he recibido. Y dice que la teología es la apostasía que se manifestaría en los postreros días, que ha venido a cambiar el mensaje verdadero de nuestro Señor Jesucristo por un mensaje ficticio. Ejemplo, la teología ha cambiado la segunda venida de Cristo por un rapto eminente, ¿verdad? Lo cual no es verdad. Entonces, muchas cosas así, como decir, ¿verdad?, la cena apostólica, la teología lo ha cambiado en un simulacro. Entonces, el bautismo apostólico, la teología lo ha cambiado en el bautismo católico, porque la teología viene, ¿verdad?, de la Iglesia Católica del Vaticano. Entonces, esa es la apostasía, ¿verdad?, que se manifestaría en los postreros tiempos. Si aquí nosotros tuviéramos un varón que haya estudiado teología, aquí hubiera una gran contienda, ¿verdad? Porque ellos, aunque no esté escrito una cosa, ellos la toman por doctrina y la enseñan, ¿verdad? Cosa que no es así. Y si es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo tiene que manifestarse y lo tenemos, como quien dice, a las puertas. Porque con todo esto que ha acontecido a nivel mundial, de aquí da inicio el nuevo orden mundial. Los planes para que el anticristo, ¿verdad?, llegue a gobernar en el mundo entero. La siguiente pregunta. Cuando Jesucristo llegue a su iglesia en su segunda venida, ella comparecerá ante el tribunal de Cristo. De ninguna manera. Los tribunales son para juzgar a las personas. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un pueblo santo y no tiene que pasar por comparecer en ningún tribunal. Encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Verdad? Eso, bienaventurado, es dichoso, es feliz, ¿me entiende? El que tenga parte en la primera resurrección. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene a llevar su iglesia al cielo, ¿verdad? Entonces la iglesia de Cristo no comparecerá ante ningún tribunal. Es cierto que encontramos a Pablo decir en 2 de Corintios, ¿verdad?, 5:10, decir por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que pasaba? Lo más seguro es asegurar que vamos a estar en el tribunal de Cristo. No podemos decir, un ejemplo, asegurar, ¿verdad?, yo me voy en la resurrección de los santos, ¿verdad? Pablo aún no se consentía seguro. En cierta ocasión dijo, por si acaso llegase a la resurrección, ¿verdad? Entonces, no hay más tribunales. Los maestros de teología, bueno, sabemos que nunca pueden hablar una verdad porque es una ciencia falsa. Ellos dicen, hermanos, que el tribunal de Cristo es para dar recompensas, ¿verdad? Ningún tribunal es para eso. Y el Espíritu Santo me hacía saber que cuando habla del tribunal de Cristo es el mismo juicio del gran trono blanco, y la iglesia no pasará allí, porque cuando se dé el juicio del gran trono blanco han pasado 1000 años que la iglesia ha resucitado.
Cristo la ha llevado al cielo. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? La siguiente pregunta. ¿Es cierto que Jesucristo viene por tercera vez con su iglesia? De ninguna manera. Jesucristo solamente anunció su segunda venida por la iglesia. ¿De dónde sale? Yo he escuchado varios maestros enseñar que Jesucristo viene por tercera vez, ¿verdad?, con la iglesia. Y dan el versículo del capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, que dice estas palabras, ¿verdad? Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y seguían en caballos blancos. Allí podemos entender, ¿verdad?, de que los que vienen montados en caballos blancos son ejércitos celestiales, son ángeles, son guerreros de Dios, no es la iglesia, ¿verdad? Y lo podemos confirmar nuevamente en el versículo 19, que dice que la bestia reunió, dice, ejércitos para pelear contra el que monta el caballo blanco y su ejército. Entonces, de ninguna manera es la iglesia, ¿verdad? La teología es la que ha metido todas esas cosas, y por eso mucha gente cree en eso, que Jesucristo viene por tercera vez, y con la iglesia y montados en caballo blanco. Uno de los errores más grandes. Yo a veces siento vergüenza, ¿verdad?, que un hijo de Dios, un hombre que sea visto a nivel mundial, hable esas cosas, ¿verdad? Da pena. Entonces Jesucristo viene por segunda vez nada más a llevar a su pueblo, según dice Hebreos 9:28. La siguiente pregunta. Hermano doctor, antes de la segunda venida de Jesucristo, ¿la iglesia sufrirá bajo el reinado del anticristo? Amén. Eso fue lo establecido por Dios, ¿verdad?, en su palabra, que el anticristo va a reinar por 3 años y medio. Y dice que a él se le da dominio sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces, especialmente la gran tribulación es de parte del anticristo contra la iglesia de Jesucristo. Encontramos en Daniel, capítulo 12, versículo 7, hay una escritura que dice: y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, ¿verdad?, se cumplirán todas estas cosas. Oiga bien, la destrucción del pueblo santo. La iglesia va a sufrir, ¿verdad? Pero hay un propósito de Dios. Ahí en Daniel capítulo 12 dice que muchos serán emblanquecidos, serán limpiados. El que no esté a cuenta se pondrá a cuenta en ese tiempo, ¿verdad? Es un sufrimiento con un propósito de Dios. Y encontramos lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, que yo quiero que preste atención porque esta lectura es tan importante. Hablando Jesús de las señales, luego dijo: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a los concilios, a las cárceles,
y seré llevado ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. No, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas vosotros seréis entregados, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Palabra de Dios, como dicen los católicos, está escrito, y esto es especialmente para la Iglesia de Cristo. Encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, que dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte y vencieron a la bestia. Encontramos Apocalipsis 14, 13, que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Entonces, hay un número de muertos, si nosotros podemos traer a la memoria, ¿verdad?, el quinto sello, donde dice: y vi las almas de los decapitados, dice, debajo del altar, y que clamaban en gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengas, dice, nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo, dice, que esperasen un poco de tiempo más, hasta que se completase el número de sus hermanos y sus consiervos que habrían de ser muertos como ellos, ¿verdad? Entonces ese número se completará en la gran tribulación, donde el anticristo será el gobernante a nivel mundial, y se llama gran tribulación porque será a nivel mundial la iglesia, ¿verdad? Pastor, cuando Jesucristo lleve a su iglesia en su segunda venida, ¿volverá por alguien más? De ninguna manera, ¿verdad? Jesucristo viene por su iglesia y para llevarla al cielo. ¿Él por quién más va a volver? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No hay nadie más por quien volver. Surge una enseñanza, como la teología dice, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entonces ellos acomodan a los muertos por el anticristo, que dice, ¿verdad?, que ellos pagarán, dice, con su vida para obtener la salvación, y que Cristo viene después por ellos. Eso es un error, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero juntamente con los decapitados por la bestia, y Jesucristo no vuelve por tercera vez por alguien más. La siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia a nivel mundial espera un rapto inminente y no la segunda venida de Jesucristo? Porque eso le han enseñado los maestros que han estudiado teología, y eso ha sido creído en el mundo entero, ¿verdad? Entonces todo el mundo espera un rapto, pero no la segunda venida de Jesucristo. Entonces hay una de las razones que habla segunda de Timoteo, ¿verdad?, que es bien importante que yo le dé lectura a esta porción. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Verdad? Hay comezón de oír
en el pueblo de Dios hay comezón de saber acerca de los postreros días. Y entonces, cuando dice se amontonarán maestros, la única ciencia falsa es teología, la que está, hermano, ¿verdad? Sacando maestros cada año, han llenado el mundo de maestros de teología, maestros de una ciencia, ¿verdad?, falsa. Y entonces, si nosotros echamos una mirada a lo que Pablo dice, se amontonarán maestros en los postreros días. Busque alguna otra ciencia que está dando, ¿verdad?, diplomas como maestros. Y quiero decir esto, maestros de teología. La teología a ustedes les ha dado un título, pero no les ha dado un ministerio. Porque los ministerios los da Dios. Y esta es la razón por la cual la iglesia no espera la segunda venida de Cristo, sino que espera un rapto eminente que nunca acontecerá. Y algo más que ya estamos, hermanos, a las puertas de esto. Ahorita los maestros de teología están diciendo que está a un paso, ¿verdad?, el que la iglesia sea levantada. Hoy más que nunca ellos se duermen y piensan despertar en el cielo. Pero eso nunca acontecerá, ¿verdad? Quiero que el mundo entero sepa que la iglesia es cierto que va a ser levantada al cielo, pero en la segunda venida de Cristo, no en un rapto. Pastor, con respecto a la segunda venida de Jesucristo, ¿qué acontecimientos habrán después de la antes mencionada? Encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, ¿verdad?, las dos ciegas. La primera ciega es cuando Cristo levanta su iglesia, ¿verdad? Paso a seguir la segunda ciega, son las 7 copas de la ira de Dios. Estas 7 copas de la ira de Dios traen juicio, ¿verdad?, sobre la tierra, para destruir al malo. Allí mismo también vemos un versículo cuando dice, ¿verdad?, que el dragón o Satanás dice que envía espíritus en forma de rana, dice, a los reyes de la tierra para reunirlos, dice, a la batalla, hablando de la batalla de Armagedón. ¿Okay? Entonces, allí serán, hermanos, eliminados todos los pecadores. La bestia, el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Satanás será atado por 1000 años y luego empieza el reinado de Jesucristo por 1000 años, y después de los 1000 años el juicio del gran trono blanco, y después del juicio del gran trono blanco los nuevos cielos y la nueva tierra. Esos son los acontecimientos que se van a llevar a cabo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente pregunta. Pastor, todos los que recibieron a Jesucristo, ¿serán con Él en su segunda venida? No todos, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo participarán los que vivieron una vida en santidad. Encontramos en Mateo capítulo 5, ¿verdad?, las bienaventuranzas. Y en el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, un corazón limpio es porque hay santidad. No hay malos pensamientos, ¿verdad? Como dijo Jesús, que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad?, los malos pensamientos. Entonces, en la segunda venida de Cristo se irán el pueblo que esté en santidad. Encontramos también en Hebreos 12:14 que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en el mundo entero se le ha hecho creer a la gente, ¿verdad?, que recibe a Cristo, que va para el cielo.
Y todo el mundo dice, ¿verdad?, que está esperando la segunda venida de Cristo, está esperando a Cristo, ¿verdad? Y tal vez hay rencores, hay odios en los corazones, ¿me entiendes? No hay santidad o caminan de la mano con el mundo. Quiero decirle que aunque sea el pastor de la iglesia, si muere no en santidad, no resucitará el día que Cristo venga. Y si fuese el pastor de la iglesia que esté vivo cuando Cristo venga, pero si no anda en santidad, no será transformado. Entonces procuremos, hermanos, y hagamos memoria de las palabras del apóstol Juan cuando dijo: el que es santo, que se santifique más, y el que practica la justicia, que la siga practicando, porque las acciones justas de los santos, dice que es el lino fino con que la iglesia se va a vestir. Entonces solo el que vive en santidad se irá con él. Pastor, con la segunda venida de Jesucristo, ¿será el fin del mundo? Esta pregunta tiene dos respuestas, ¿verdad? Jesucristo dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Se entiende por fin del mundo todo el tiempo en que Dios estableció que este mundo donde vivimos esté gobernado por el hombre. Esto llega a un final. Los días del mundo tienen un final. Hablo de los días del mundo, no del mundo. Tiene un final. Los días del mundo que han estado siendo gobernados por el hombre, ¿ok? Tiene un final. ¿Cuál es el final de ello? ¿Verdad? Cuando termine el último día del mundo, empieza el día de Jehová. Entonces ya el mundo no va a estar siendo gobernado por gobernantes humanos, ¿verdad? Empieza el día de Jehová. Pero en sí el mundo no termina cuando Cristo viene. El mundo continúa. Pero sí los gobernantes del mundo terminan su periodo de gobernar sobre la tierra. Y entonces llega el día de Jehová en el cual Dios hará justicia, ¿verdad? Y entonces es verdad que el mundo, Jesús dijo, Dios dijo en su palabra que no será conmovido, ¿verdad? El mundo, lo que acontecerá en el día del juicio, cuando todos los que estén en el polvo de la tierra comparezcan ante Dios en el juicio del gran trono blanco, no va a haber nadie en el polvo de la tierra. Entonces la tierra será renovada con una nueva naturaleza, ¿verdad? Y por eso Juan lo miró, cielos nuevos y tierra nueva. Pero el fin del mundo, ¿verdad?, termina como Jesús habló, con el reino de los hombres sobre la tierra llegando a su final. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La siguiente pregunta. Hermano pastor, cuando Jesucristo lleve su iglesia, ¿en dónde habitará? Qué buena pregunta. Creo que a todos nos interesa, ¿verdad?, esa pregunta. Cuanto más a los que nos van a ver en este video, ¿verdad? ¿En dónde habitará? La teología enseña que la iglesia estará 7 años arriba en boda y que después regresa, dicen, montada en caballo blanco. Qué pena por ello. Porque en Apocalipsis capítulo 7 nos hace saber, del versículo 9 en adelante, nos hace saber la multitud vestida de ropa blanca que están en la presencia delante del trono de Dios. Y dice que Dios extenderá su tabernáculo sobre de ellos y que ya no les pegará sol alguno. Entonces hace saber allí, cuando dice tabernáculo, es ciudad, es morada. Y quiero llevarnos ahí. En San Juan capítulo 14
dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, la iglesia habitará en el cielo, en la nueva Jerusalén. Y me llama la atención esto, que Abraham, Isaac, Jacob, ellos se consideraron peregrinos en esta tierra. ¿Por qué razón? Dice el escritor de los Hebreos: porque buscaban una patria mejor, buscaban una ciudad que tuviera fundamento. Y lo dice aquí en el capítulo 11, versículo 10. Dice: porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Verdad? Qué bueno, qué privilegio tan grande de la iglesia, ir a morar al cielo en la nueva Jerusalén. Encuentro, hermanos, otro versículo, siempre en Hebreos 12:22, que dice así: sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Entonces la iglesia habitará en el cielo. La iglesia no vuelve a la tierra hasta que los cielos nuevos y la tierra nueva estén establecidos. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 21. Leo así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces la iglesia habitará en los cielos por más de 1000 años, y luego que el reinado de 1000 años de Cristo se cumpla, descenderá a los cielos nuevos, a la tierra nueva, donde habitará eternamente y para siempre, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, ni memoria tampoco de lo que pasamos aquí en este mundo. ¿Verdad? Qué bienaventurados seremos nosotros si formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con este consejo para los hermanos en Cristo a nivel mundial. Ser miembro de cualquier denominación, de cualquier iglesia, no cuesta, ¿verdad? Es de llegar y decirle: pastor, yo quiero congregarme en este lugar, me gusta y quiero que usted me tome en cuenta. Pero ser miembro del cuerpo de Cristo, eso sí hay que pagar un precio. Y el precio es santidad para todo aquel que quiera vivir en la nueva Jerusalén. Santidad. Damos gracias a Dios por este momento, ¿verdad?, que nos ha concedido, poder dar respuesta a cada pregunta, ¿verdad?, que ustedes trajeron. Y esperando a quien nos va a mirar en las redes sociales, esperamos haber, ¿verdad?, sacado muchas inquietudes que habían en ustedes a través de estas preguntas. Solo les hago saber, el tiempo está cerca. Después de esto que ha acontecido a nivel mundial, el nuevo orden mundial se va a implantar sobre esta tierra. Y la iglesia es necesario que entienda y sepa
el tiempo que tenemos por delante, que no es un tiempo, ¿verdad?, muy bueno, sino que es un tiempo de sufrimiento, de padecimiento, de calamidad, pero eso lo ha establecido Dios, y lo establecido por Dios tiene que tener un cumplimiento. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Solo les invito, ¿verdad?, que si usted entiende esta verdad, compártala, para que esta verdad corra por el mundo entero, porque la necesitamos, ¿verdad? La necesitamos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Dios les bendiga grande y poderosamente.